Saludos familia exoplanetaria, navegantes de los mundos del conocimiento y del cosmos. Mi nombre es Antonio, hoy es domingo 21 de septiembre y este es el programa número 179 ya de Directo Ciencia. ¿Hay otros objetos que estén acompañando a Atlas? Que se sepa, no. Ahora bien, lo que vemos de Atlas es... Esta es una foto de Atlas. Es ahora ya la burbuja que lo rodea, que debe ser, creo que el último dato que os daba era 26.000 kilómetros de diámetro, el doble del diámetro de la Tierra. Y Atlas en sí debe tener entre 5 a 10 kilómetros de diámetro. Hay debate sobre el diámetro exacto de Atlas. Tendrá seguramente, pues eso, entre 5 o 10 kilómetros de diámetro. Pero la burbuja que lo rodea y que lo protege o que nos impide ver el núcleo real, que no nos deja ver cómo es realmente Atlas, tiene unos 26.000 kilómetros de diámetro o más. Y luego también estáis viendo que tiene una pequeña cola. Entonces, en principio no. En principio solamente el núcleo. Que pueda haber algún fragmento por ahí o alguna otra cosa o rodando o dando vueltas en torno a él a unos pocos cientos de kilómetros, pues no lo sabemos. Porque nos lo oculta esa burbuja que está hecha de gas y polvo que está expulsando ahora mismo 3i Atlas. De todas formas, al margen de estas especulaciones sobre qué es 3i Atlas, las pruebas, porque bueno, ya sabéis, cuando ocurre, igual que una investigación policial, cuando se inicia el caso, hay una tormenta de ideas y de teorías. Y valen todas, ahí se admiten todas, no hay ningún problema. Pero claro, luego tienes que avanzar en tu investigación policial, porque tienes que averiguar quién es el culpable. Tienes que averiguar qué es lo que ha pasado. Y para eso tienes que ir buscando pruebas para confirmar. No te puedes quedar con la primera teoría que pilles. No puedes decir, no, fue el mayordomo y ya está. No, hay que investigar, hay que conseguir pruebas. Y las pruebas de momento nos están diciendo que 3i Atlas es bastante raro. De momento se comporta más o menos como un cometa. Más o menos entre comillas, ojo, porque está más activo de lo normal, no tiene una cola como estaba previsto y ahora se está volviendo verde. Por eso ponía esta imagen en la portada que quedó un poco churro, pero es que es así, se está volviendo verde. Ojo, que un cometa se vuelva verde no es extraño. De hecho, aún me acuerdo de la polémica que hubo hace unos cuantos años con el cometa Hull, que causó bastante expectación. Pero de hecho, hay bastantes cometas que emiten un brillo verde. Todo es cuestión de qué elementos tenga ese cometa que se convierten en gas para emitir ese brillo verde. Y aquí está el problema. Antonio, ¿y las ondas espaciales que están en el planeta Marte no apuntarán al cometa u objeto 3i Atlas? Sí. Os lo voy a comentar, porque eso es muy interesante. Tened en cuenta que el planeta más cercano al que va a pasar es Marte, a poco más de 30 millones de kilómetros. Va a ser, si estuvieras en Marte, lo podrías ver perfectamente en el cielo nocturno de Marte. Y van a utilizar los rovers, tanto los estadounidenses como el chino, como las naves chinas, porque China tiene una sonda orbitadora. Estaba pensando, la India tenía también una, pero no sé si está activa. Pero bueno, van a utilizar todo lo que tienen allí en Marte para captar la mayor cantidad de información posible de este objeto, porque ya digo que es raro. Esto del verde, que os estaba contando. Normalmente, el verde, los cometas, aquí en el sistema solar, es debido a que contiene un compuesto de carbono. Normalmente suelen ser moléculas de dicarbonato.
en los cometas del sistema solar. Pero el problema es que no se ha detectado esta molécula en 3I Atlas. Tiene una química bastante rara. De momento se ha encontrado, por ejemplo, que tiene níquel, pero no tiene hierro, lo cual es muy raro. Sí, en algunos cometas del sistema solar se ha descubierto hierro. Tened en cuenta que los cometas no son bloques puros, como decía la teoría de Oumuamua que os contaba en el vídeo. No son bloques puros de hielo, de agua. Sí, tienen mucho hielo de agua, pero también tienen otros hielos, material congelado. Y también tienen rocas, piedras como los que encontramos aquí en la Tierra, y polvo. Y también algunas rocas de ellas son de metales. Y cuando un cometa se acerca y empieza a calentarse por el calor del Sol, los vapores, los hielos se van sublimando, se van transformando en vapor. Y ojo, no lo hacen a la misma velocidad, ni de la misma forma. Porque claro, cada gas congelado puede vaporizarse a una temperatura distinta, con lo cual provoca en ocasiones erupciones violentas y con ello arrastra el polvo, esas rocas, esos metales, y en algunos casos hemos descubierto en cometas que tienen hierro, pero va acompañado de níquel. Lo que no hemos encontrado nunca es níquel sin hierro, que es bastante raro. También tiene algo que sí es común en los cometas, en algunos cometas del sistema solar. Tiene cianógeno, 3I Atlas. El cianógeno creo que es venenoso, por cierto. Y otros componentes que estamos empezando a descubrir de moléculas orgánicas, compuestos de carbono. Y esto es muy interesante, porque al margen de lo que sea 3I Atlas, nos está diciendo que al menos está rodeado o está compuesto en parte de elementos que son básicos para el desarrollo de la vida, moléculas de carbono. Y claro, si es tan viejo, más de 7.000 millones de años, quiere decir que de donde haya venido, había también esos elementos en abundancia. Y que por tanto, de donde haya venido, pudo haber surgido planetas y pudo haber surgido la vida, si había esos elementos, en ese sistema estelar original de 3I Atlas. Y lo que comentabais antes, volviendo al tema, Marte. En este momento, están los rovers, el Curiosity y el Perseverance, por parte de la NASA. También está orbitadores como el Mars Reconnaissance, el MRO. También está el Mars Express y el TGO, que orbitan el planeta rojo, 3 orbitadores. Y también tenemos la Tianwen-1, la misión china, que está en una posición también magnífica para tomar datos de 3I Atlas. Todos ellos van a apuntar a Marte, porque el 3 de octubre va a pasar 3I Atlas a 30 millones de kilómetros del planeta rojo. Y va a ser una oportunidad única y genial para poder tener datos en detalle y con precisión de los compuestos que rodean a este objeto y de saber más qué es y qué va a pasar con él. Porque, ojo, ¿os acordáis de lo que os mostraba de las trayectorias de los asteroides que han pasado estos últimos días cerca de la Tierra? Pues cuando tenga su máxima aproximación al Sol, que será el 29 de octubre, es posible que 3I Atlas sufra algún tipo de cambio en la trayectoria. Según Avi Loeb, si 3I Atlas es una nave extraterrestre y viene hacia nosotros, o tiene como objetivo venir hacia la Tierra, en ese momento el 3I Atlas haría una maniobra de frenado aprovechando la gravedad del Sol y así frenaría y podría enfocar su dirección hacia la Tierra. Bueno, a ver qué pasa. Ya os digo que según los cálculos de la edad de 3I Atlas es mucho más antiguo que el propio sistema solar. Así que si alguien lo mandó alguna vez en alguna misión, esa misión no era ni la Tierra ni el sistema solar y quizás esa misión se perdió hace muchísimo, muchísimo tiempo.
Pero bueno, a ver lo que pasa el día 29. Robert R. ¿Y si en realidad 3i Atlas es en una cámara de seguridad que vigila el planeta cada cierto tiempo? No, porque de entrada, y este cálculo es de Aviloev, lleva 8000 años viajando por el sistema solar. Así de enorme es el sistema solar. Desde que entró en la nube de Oort hasta que llegó aquí, lleva 8000 años. Y tardará otro tanto en salir del sistema solar. Y seguirá su ruta. Y lleva unos 7... Y se supone que tiene 7000 millones de años. Así que no viene a por nosotros. Ojo, de toda esa tormenta de ideas, que es lícito perfectamente, como os decía antes, cuando se inicia una investigación, de toda esa tormenta de ideas, y que está también incluida esa, oye, ¿y si es una nave extraterrestre? Aunque sea a la deriva. Pues ya os digo que queda descartado el tema de que venga por nosotros, pero no del todo. Habría un puntito aún que podría estar ligado, y es, ¿y si es una nave automática que lleva funcionando por su cuenta desde hace miles de millones de años, porque su civilización, la que la mandó en su primera misión, ya ni existe? Pues en ese caso quizás sí. En ese caso quizás sí pudiera ser. Sería el último punto en el que Aviloev podría ir a cerrarse. Una sonda automática que lleva funcionando de forma independiente desde hace un montón de tiempo. Pero la parte que no encajaría sería que en todo caso estaría rodeada y congelada, envuelta a un montón de hielos, porque lo que estamos viendo actualmente no es algo sólido. Eso se podría, por ejemplo, aplicar a Oumuamua, porque en Oumuamua no vimos una coma de gas y polvo en torno a él. En este caso sí. Esto significa que este objeto, aunque tenga 4 kilómetros de diámetro y su núcleo sea, incluso si tenga un núcleo metálico, como mínimo está rodeado también de hielos, porque estamos viendo cómo se están sublimando. Así que de momento se está comportando como un cometa, ojo, pero como un cometa muy raro. Y luego, claro, están estas teorías de, bueno, quizás sea una nave, quizás haga cosas raras. De todas formas, por resumir y por terminar ya, Aviloev es un jugón. Algún día diremos, lo hemos visto jugar. Desearía que hubiera otros 3 como él. U otros 2 como él. Con otras ideas distintas, claro, con otras perspectivas, para que debatieran, porque sería interesantísimo. Habría unas polémicas maravillosas, porque es un peleón, Aviloev. Tengo que reconocerlo. No comparto muchas de las cosas que dice. Me parece que muchas de las cosas que dice es ya buscar 6 pies al gato. Pero es un peleón. Y esa es la parte que me gusta. Me gusta la gente que pelea y que lucha. Y siempre da algún punto de, bueno, digo esto y para demostrarlo puede que ocurra esto otro. Como lo de antes. Dice, bueno, puede ser una nave y puede que venga a nosotros, y en ese caso, el día 29 de octubre, cuando pase cerca del Sol, hará una asistencia gravitacional que reducirá la velocidad y vendrá hacia nosotros. Esa sería la prueba. Veremos lo que ocurre. Y respecto a lo que pasaba en el cinturón de asteroides, bueno, puede que si es una nave active un sistema de defensa y en ese caso podríamos detectarla. Bueno, veremos lo que ocurre. ¿Entendéis el punto? Es otro nivel. Aviloev, es la parte que me gusta. Es peleón. Argumenta cosas que, vale, sí, pueden parecer muy fantásticas, pero da la posibilidad de cómo demostrarla. Y esa es la parte que me gusta. Ojalá hubiera otros 2 como él, como mínimo, para abrir debates. Sería fabuloso. No sé qué opináis vosotros. Pero todo esto al final lo que crea es curiosidad. Porque Aviloev tampoco se cierra en banda. Como pasa con los conspiranoicos. ¿Qué pasa con los conspiranoicos? Y que son la parte que más la gente a los que criticamos. Y es que están cerrados en banda. Y no hay manera. Están cerrados en su planteamiento, en su burbuja, en su cúpula que rodea la Tierra, como el domo, esa teoría del domo, que no puede salir nada de la Tierra porque hay una cúpula y estas cosas que tienen. No, en caso de Aviloev puede plantear algo muy fantástico, pero te da la opción de cómo demostrarlo.
Si puede ocurrir esto, es que quizás tengas razón. Que al final puede que no ocurra nada. Pero quiero que cogáis el punto. Él juega a otro nivel distinto. Y ojalá hubiera otros como él. Con otras posiciones, por supuesto, y otros puntos de opinión. Porque crearía debate, crearía curiosidad y abriría esto de la astronomía y de la ciencia para que fuera mucho más popular. No sé qué opináis vosotros. Ponedme en los comentarios. Hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Esto es un tema apasionante y solamente ha hecho nada más que empezar. Saludos, por fin tenemos nuevas imágenes, esta vez oficiales, de la aproximación del objeto interestelar 3 y Atlas al planeta Marte. Son estas que fueron publicadas por la Agencia Espacial Europea el 7 de octubre del 2025. Vale, estoy seguro que algunos de vosotros estaréis diciendo que imágenes son pobres, que no son espectaculares. Pero bueno, es que hay que recordar que el 3 de octubre el intrigante objeto interestelar 3 y Atlas pasó a casi 30 millones de kilómetros del planeta rojo. 30 millones de kilómetros. Eso es algo más de la mitad de la distancia que separa la Tierra de Marte cuando Marte y la Tierra tienen su máxima aproximación. Y claro, 3 y Atlas, aunque tiene una coma bastante grande, me refiero a la nube de gas y polvo que lo rodea, no es un planeta. Tampoco era de esperar que pudiéramos ver el núcleo de 3 y Atlas, que se estima puede tener al menos 5 kilómetros de diámetro, aunque algunos lo sitúan en unos 11 kilómetros de diámetro. De hecho, nunca hemos podido ver el núcleo de este objeto, porque desde que se descubrió estaba envuelto por una burbuja de gas y polvo, producto de los materiales congelados que al calentarse, a medida que el objeto se acercaba al Sol, pues esos materiales se iban transformando en gas. Esa burbuja de gases es típica de los cometas y se llama coma, aunque la composición de esta burbuja de gases de 3 y Atlas no es nada típica, ni de lejos. De hecho, no se parece a la de los cometas que conocemos en el sistema solar, lo que vendría a indicar que 3 y Atlas procede de algún lugar con una composición química muy diferente a la que conocemos aquí en el entorno del Sol. Pero aunque parezca poca cosa, a nuestros ojos, para los científicos estas imágenes son un tesoro. Ahora comienza un trabajo de procesamiento. Sí, procesamiento, porque las imágenes se procesan. Pues claro, que se procesan, son imágenes digitales y hay que procesarlas. Es la forma de extraer hasta el último bit de información de cada uno de los píxeles de las imágenes. Y es algo que va a llevar tiempo. Aquí nos topamos con la pregunta que se hace muchos estos días. ¿Es normal que las agencias espaciales tarden tanto en publicar las fotos de, en este caso, 3 y Atlas a su paso cerca de Marte? Pues la respuesta es sí. Para empezar, porque los astrónomos no tienen la percepción que hay en las redes sociales por parte de algunos de que 3 y Atlas sea una nave extraterrestre que viene a la Tierra con intenciones hostiles. Para ellos es un cometa extraño, con misterios intrigantes y sobre todo muy, muy viejo. Más viejo, más antiguo que nuestro propio Sol. Un objeto al que intentan estudiar con todas las herramientas posibles, que por desgracia no son muchas, pero con calma para analizar todos los datos y obtener todos los resultados posibles. Pero quitando a Avi Loeb y quizás algún otro astrónomo, la inmensa mayoría de astrónomos del mundo, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, no tiene esa actitud de terror, de pánico, como parecen poner los titulares en algunos vídeos que hay en las redes sociales, vídeos sintéticos, la mayoría de ellos, de la NASA alerta, los científicos entran en pánico, en terror. No, esa no es la actitud que están teniendo. Como os digo, es una actitud de calma, de estudiar este objeto extraño y misterioso con todas las herramientas posibles, pero con calma. Y bueno, también tenemos las agencias espaciales. Ojo, agencias espaciales en plural, porque aquí la NASA no tiene el monopolio. Hay varias agencias y cada una va a su ritmo. La Agencia Espacial Europea y en China la CNSA, por regla general, tardan días en liberar el material que les llega de Marte. La NASA es más rápida, pero es que ahora está metida en el tema del cierre del gobierno, que esto de cerrar el gobierno en Estados Unidos no es algo nuevo. No lo inventó Trump. Ya hubo varios cierres y lo normal es que tarden unas semanas en solucionarlo.
Esto implica que la NASA está en gran parte cerrada. También otras funciones del gobierno están en gran parte cerradas. Espero que los políticos se pongan de acuerdo y solucionen este problema, no solo por liberar la información que las naves de la NASA están recopilando estos días, sino también porque entre el 29 y el 30 de octubre es el momento crítico del perihelio, el máximo acercamiento al Sol de 3I Atlas, un momento crucial para los científicos de todo el mundo, incluido al cosmólogo Avi Loeb. Porque en esta especulación, en esta hipótesis de trabajo de que si 3I Atlas fuera una nave extraterrestre coactiva y con una misión aquí en el Sistema Solar, es posible, según la hipótesis de Avi Loeb, que esa nave hipotética aprovecharía ese momento del perihelio para utilizar la gravedad solar y hacer una maniobra de asistencia gravitacional con la que frenar su enorme velocidad, cambiar de dirección e hipotéticamente dirigirse hacia la Tierra. Ese momento del perihelio puede ser observado por la sonda solar Parker. No lo podremos ver desde la Tierra porque dentro de unos pocos días y hasta principios de diciembre, 3I Atlas entrará en la zona de deslumbramiento del Sol. ¡Ojo! El cierre del gobierno de los Estados Unidos no quiere decir que en la NASA estén todos en paro. Hay unos 3.100 y pico empleados de la NASA que son considerados críticos. Bueno, ellos no, sus programas de trabajo son considerados críticos, así que seguirán trabajando sin sueldo. Pero bueno, con pago retroactivo. Cuando se solucione todo esto, pues cobrarán su trabajo, como es lógico y justo. Pero lo interesante es que la misión de la sonda solar Parker se considera parte de esos, llamémosles, servicios mínimos. Así que sí que se captarán los datos del perihelio. Y veremos qué es lo que hace la nave. Si sigue una trayectoria normal, lo que se ha calculado, o cambia de dirección. Pero la cuestión es, ¿se publicarán esos datos? Y aquí tenemos una mala noticia. Hay una parte muy mala, porque resulta que la misión de la Parker está dentro de esos servicios mínimos y por tanto se va a captar. Se van a captar todo eso que va a ocurrir en el perihelio de 3I Atlas, pero si el gobierno sigue cerrado, lo que va a ocurrir es que no se van a publicar hasta que no se abra el gobierno y se libere toda esa información. El cierre más largo fue durante el primer mandato de Donald Trump. Duró 35 días, del 22 de diciembre del 2018 al 25 de enero del 2019. Esperemos que este no sea tan largo y que los políticos se pongan de acuerdo. Pero puede que os preguntéis, si la NASA por el cierre no publica datos ni imágenes, ¿de dónde salieron las fotos que estaban circulando de 3I Atlas tomadas por el Perseverance? Pues la explicación es fácil y aunque suene a perogrullo, las fotos del Perseverance salieron del Perseverance. Porque parte de su trabajo, tomar fotos y enviarlas a la Tierra y además publicarlas, se hace de manera autónoma. Las hace él, bueno, y el sistema informático en general. Entre otras cosas, esto hace que se publiquen tan rápido. Ojo, eso no quiere decir que la foto que estamos dando por hecho que es de 3I Atlas y que algunos usan para afirmar que se trata de una nave extraterrestre con forma tubular, sea realmente de 3I Atlas. En realidad, a fecha de hacer este vídeo, nadie en la NASA lo ha confirmado. El rover tomó fotos, las mandó a la Tierra y no sabemos nada más. Pero vamos a asumir que sí, que el rover Perseverance captó desde Marte a 3I Atlas. Y es lo que aparece en las imágenes, aunque sea como una rayita o un guión de luz. En las redes sociales algunos afirman que estas imágenes demuestran que lo que estamos viendo es una nave alienígena con forma tubular, semejante a la que se describe en la novela Cita con Rama de 1973 de Arthur C. Clarke. En la novela, la nave a la que los exploradores humanos llaman Rama parecía ser una nave colonizadora que pasaba cerca del Sol y aprovechaba el perihelio, ese momento de máxima aproximación al Sol, para conseguir un empuje gravitacional y aumentar su velocidad. En este caso haría lo contrario de lo que os explicaba antes de la especulación de Avi Loeb. Esta nave de la novela utilizaría el Sol para ganar velocidad y seguir su curso hacia un destino en otro lugar de la galaxia. Aunque bueno, la novela también se apunta que quizás
la nave buscaba conseguir algo de energía solar y puede que de paso realizar una misión de reconocimiento. No os desgrano, no os desvelo más de esta historia que, ojo, es una de las grandes historias de la ciencia ficción del siglo XX y que curiosamente aún no se ha llevado al cine. Así que cualquier día puede que la veamos en el cine. Espero que lo hagan bien, que no la fastidien como otras producciones que han hecho, porque es una de las mejores historias de ciencia ficción. Pero al grano. ¿La foto del Perseverance es la prueba de que estamos viendo una nave tubular? La respuesta es no. La NavCam, o cámara de navegación, que en realidad son dos cámaras, se encuentra en la parte superior del mástil del rover, a unos 2 metros de altura, y funcionan como los ojos del rover para mapear el entorno y detectar obstáculos de navegación del rover. Tened en cuenta que a pesar de ser uno de los rovers marcianos más rápidos, quizás el Zhurong chino sea un poquito más rápido, pues a pesar de esto se mueve muy lentamente, de entre 10 a 200 metros por día, y creo que nunca lo han puesto a la máxima velocidad. Lo de funcionar estas cámaras como ojos es casi literal, ya que al igual que nuestros ojos, las cámaras de navegación están separadas para crear un efecto de visión binocular, permitiendo calcular de esta manera distancias y profundidades. Pero lo importante para el caso que nos ocupa es que son cámaras diseñadas para mirar al suelo, no para explorar el cosmos. Aún así pueden captar lo que ocurre en el cielo, aunque no con la calidad que nos gustaría. Lo que captaron fue una nave tubular. Esta vez me remito a la explicación de Avi Loeb. Según este cosmólogo, lo que vemos no es una foto única, es en realidad la acumulación de cientos de imágenes de la cámara de navegación durante un intervalo total de aproximadamente 10 minutos. Si se hubiera extraído una sola foto, una única instantánea de 3I Atlas, se habría visto como una mancha circular, lo que sería lo que os contaba antes de la coma, que tiene ahora mismo un diámetro aproximadamente de más de 300.000 kilómetros de diámetro, esa nube de gas y polvo que rodea al núcleo de 3I Atlas, que en realidad, como os dije al principio, nunca hemos visto cómo es realmente, y que puede tener entre 5 kilómetros de diámetro hasta puede que unos 11 kilómetros de diámetro. Conclusión. Asumiendo que estas imágenes que tomó el rover Perseverance desde Marte sean del objeto interestelar 3I Atlas, no demuestran para nada que sea una nave tubular. Tenéis el artículo completo de Avi Loeb en la descripción del vídeo, porque lo que os acabo de contar es simplemente una versión resumida. Avi Loeb es un científico y la argumentación que da es muchísimo más amplia. Pero es esa conclusión. Estas fotos no demuestran que 3I Atlas sea una nave tubular. Creo que estamos solo en el principio para averiguar los misterios de este objeto interestelar. ¿Qué opináis vosotros? Dejad vuestro parecer en los comentarios del vídeo y de esta manera compartirlos con la comunidad del canal. Yo seguiré atento a más novedades de 3I Atlas para mostrároslas en próximos vídeos. Saludos familia exoplanetaria, navegantes de los mundos del cosmos y del conocimiento. Mi nombre es Antonio, hoy es 8 de octubre del 2025 y este es el programa número 96 de lo último. Cometas, asteroides, ¿están llegando en más cantidad de lo normal? ¿Es culpa de 3I Atlas? Veremos eso y otras noticias. Y hay que aclarar muchos conceptos, muchas cosas, muchas fotos confusas que se están difundiendo. ¿Qué era lo que os estaba diciendo de 3I Atlas? La comunidad científica actualmente lo califica de cometa. Avi Loeb, pues bueno, tiene la especulación, la teoría de que pudiera ser una nave extraterrestre activa y otros lo califican de, bueno, ya veis los vídeos que andan por ahí. Yo voy a seguir calificándolo de objeto. ¿Por qué razón? Porque bueno, pienso que sí, lo del cometa tiene la mayor cantidad de papeletas, pero es que el término objeto se utiliza en astronomía para designar pues cualquier objeto del cosmos, valga la redundancia. La Tierra es un objeto, una estrella es un objeto, un asteroide es un objeto, etc. Un cometa también es un objeto, pero no se suelen decir así una vez que están bien definidos. Se suele utilizar el término objeto cuando la cosa está un poco ambigua. Evidentemente a la Tierra no la llamas objeto, la llamas planeta, punto.
Pero ¿por qué voy a seguir con lo de objeto de interestelar? Gracias, Diego Balboa, gracias de todo corazón. Explico esto y te contesto. ¿Por qué voy a seguir con el término objeto? Pues porque estos objetos interestelares, que conocemos 3, en el futuro vamos a conocer muchísimos más, porque con los nuevos observatorios vamos a descubrir más. Se calcula que solamente con el Vera C. Rubin, que se ha construido y se ha inaugurado este verano en el norte de Chile, se van a descubrir en torno a media docena a una docena de objetos interestelares pasando por la zona de los planetas del sistema solar. Pues bien, ¿por qué objeto? Pues porque pueden ser cosas distintas. Oumuamua no era ni un cometa ni un asteroide, puede que fuera una mezcla de ambas o algo más raro. 2I Borisov era un cometa, ese sí se comportó como un cometa y nadie duda que fuera un cometa. Y este parece que es un cometa, pero hay otra cosa que pudiera ser, al margen de naves extraterrestres y estas cosas, pudiera ser un planetesimal. ¿Qué es esto? Un planetesimal es el punto intermedio cuando se están formando los planetas y la materia se va agrupando en torno a las masas primigenias de lo que van a formarse los planetas, dentro de esa nube de gas y polvo que se condensa y donde empieza a brillar una estrella. Al principio, bueno, son motas de polvo que se van juntando, se van formando objetos cada vez mayores y llega un punto en que empieza a funcionar un poco la gravedad. Serían los planetesimales. Van desde 1 kilómetro a 100 kilómetros de diámetro. A partir de 100 kilómetros ya se llamarían protoplanetas. Bueno, podéis decir, un planetesimal pudiera ser comparable con un cometa, como los muchos que hay en la nube de Oort. Pues sí y no. Los cometas de la nube de Oort se creen que son restos que han quedado la formación del sistema solar y, bueno, muchos podrían encajar dentro de planetesimales. Pero los planetesimales que se encuentran en la zona más cálida, no en las zonas alejadas, como la nube de Oort o el cinturón de Kuiper, que son zonas heladas, frías y alejadas de la estrella, sino en las zonas templaditas, donde están ahora los planetas, esos planetesimales se cuecen de otra forma distinta. Y por ello tienen una composición diferente a la de los cometas, la de los cometas alejados en las zonas frías. Esos planetesimales tienen compuestos como lo que forman las rocas típicas, pero también compuestos metálicos. Y también tienen hielos y compuestos congelados. Entonces, este 3I Atlas, quizás por esa composición tan rara que tiene y esa cantidad de níquel anómala que tiene, una gran cantidad de níquel, en comparación con la cantidad de hierro que se ha descubierto, que es minúscula, esa composición extraña quizás corresponda a un planetesimal que se estaba formando en una zona relativamente templadita de su sistema estelar y que de alguna forma, pues bueno, fue lanzado hace muchísimo tiempo de su hogar primigenio. Pudiera encajar con esa definición, pero claro, para encajarlo y también daría respuesta a la extraña composición que tiene. Pero para encajarlo necesitamos más datos y a ser posible conseguir un pedacito de él, pero eso va a ser complicado, por no decir muy difícil. Digo difícil, no imposible, porque ya os conté que había planes, no para este caso, pero para otros casos de cometas, de utilizar naves con una especie de paraguas gigante que vayan recorriendo la zona por donde pasó el cometa y así recoger las partículas de ese cometa. Eran proyectos viejos que se desecharon porque ahora, bueno, ya se puede ya casi no, se ha aterrizado ya en un cometa. La Agencia Espacial Europea lo consiguió. Pero se podía aprovechar en este caso para, ya que no vamos a poder capturar ni acercarnos a 3I Atlas porque se va a alejar y no tenemos ninguna nave disponible para ello, al menos aprovechar ese plan y pasar por la zona por donde pasó él y ver si quedaba alguna partícula o algo. Bueno, es una esperanza mía. Pero por eso voy a seguir utilizando el término objeto, hasta que no quede bien definido qué es 3I Atlas. El modelo que más encaja, los que defienden el tema de 3I Atlas como nave extraterrestre, pues encajarían más. Bueno, Aviloev lo encaja en el modelo de Bosque Oscuro.
Bosque oscuro, para quien no lo sepa, sería... A ver, voy a situaros. Estoy haciendo una introducción hoy larguísima. Pero bueno, paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi viene a explicar, o viene a preguntarse, mejor dicho, ¿por qué no vemos extraterrestres por todos lados? Suponiendo que la vida tiene como fin expandirse de forma natural, pues cualquier civilización del cosmos hubiera tendido a ir colonizando planeta a planeta, y aunque no hubiera podido superar la velocidad de la luz, podría colonizar otras estrellas al cabo de viajes de decenios, poco a poco, saltando de una estrella a otra, y al cabo de varios millones de años, que para la escala biológica tampoco es tanto, podría haber terminado colonizando todos los planetas del sistema, de la galaxia. Todos los planetas de la galaxia podrían estar colonizados desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, no estamos viendo pues extraterrestres volando por todos lados, o sus ruinas, o sus restos, no los encontramos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están? ¿Por qué no los vemos? Una de las teorías es la del bosque oscuro. Es la que citaba Aviloev, en este caso de Tres y Atlas. Y era, el bosque oscuro es una teoría que te viene a decir más o menos que no vemos otras civilizaciones extraterrestres porque todos están ocultos. Todos intentan no dar ningún tipo de señal, porque en cuanto se descubre una civilización, hay un cazador o una civilización exterminadora que va por ella y la elimina. Porque seguramente creería que potencialmente puede ser una amenaza para ella. Pero esa teoría no la conozco, la voy a buscar. Gravity Aliens, la buscaré. Pero bueno, esto es el principio y quedan muchas cosas por ver. Antes, esto es un directo y si puedo contestar a vuestras preguntas lo haré. Ale Goncalves, ¿es una aleación de níquel? No, lo que se ha descubierto es níquel en Tres y Atlas. El níquel se ha descubierto en otros 20 cometas del sistema solar, pero siempre iba acompañado con el hierro, y se descubría tanto níquel como hierro, en la misma cantidad, aproximadamente. Pero en Tres y Atlas lo raro es que se descubrió níquel, pero prácticamente nada de hierro. Hace unos días se descubrió algo de hierro, pero en unas cantidades muy ridículas en comparación con la cantidad de níquel. Y esto es bastante anormal. Bueno, de hecho es anormal encontrar hierro y níquel en un cometa. Y además en la misma cantidad. Es uno de los misterios que no tienen explicación actualmente en astronomía. Y estoy hablando de cometas del sistema solar, de los nuestros, por decirlo de alguna forma. Es raro porque el níquel y el hierro en los planetas como la Tierra, la zona rocosa la zona de planetas rocosos, el hierro es muchísimo más abundante que el níquel y la proporción es 10:1. Así que encontrar níquel y hierro en un cometa, que ya es raro, y encima la misma proporción, pues nos indica que aquí pasa algo raro, pero no sabemos lo que es. Jorge X, ¿de dónde saca lo de la rotación de 4 horas? ¿La rotación de 4 horas de quién? De Tres y Atlas lo dudo, porque ya sabéis que no podemos ver directamente el núcleo, por desgracia. Quizás se pudiera hacer un sondeo de radar, pero es que no creo que tengamos ninguna nave cerca para hacerlo. Pero por eso no tengo dudo que sea de Tres y Atlas, no sé qué es eso de 4 horas. Y lo de la foto de Marte, pues ya os lo expliqué en el vídeo que tenéis publicado esta misma tarde. ¿Es una foto de Tres y Atlas? Pues no lo sabemos, porque el rover Perseverance lo publicó de forma automática y la NASA está medio parados. Hay 3.000 y pico funcionarios o trabajadores de la NASA, pero para servicios mínimos. Entonces no están actualizando los datos y nadie ha dado oficialmente ni ha dicho oficialmente que esa foto, en concreto la tengo por aquí, esta sea realmente de Tres y Atlas. Ojo, es cierto que estas cámaras también han sacado fotos de Phobos, una de las lunas de Marte. Pero creo recordar que las fotos de Phobos, tenía que haber buscado alguna, eran más nítidas. Pero también es que había otra cámara, es que hay varias cámaras en el rover Perseverance. El rover Perseverance tiene una cámara, pero no es esta, es la otra, distinta, que sacaba
fotos de Phobos con una calidad tremenda. De hecho, sacaba tránsitos de Phobos delante del Sol, que os los he mostrado alguna vez, pero no era esta cámara. Estas fotos son de unas cámaras de dos en concreto que se utilizan para la navegación del rover, para moverse por el suelo. Por lo tanto, para los objetos del cosmos son no tienen la calidad suficiente. Conclusión, ¿es 3i Atlas? No lo sabemos. Lo que está claro es que no es esta rayita que vemos no es realmente un objeto. Es más bien varias fotos puestas que dan esa sensación, como explicaba precisamente Avilov. Ahí cogí la explicación que daba él para este tema en concreto. Porque también tenemos que hablar de esta otra foto. Esta otra foto que os comentaré, dicen que es Atlas sobrevolando Marte. No. Atlas pasó a casi 30 millones de kilómetros de Marte. Aún así, sería muy visible a simple vista. ¿Es Phobos? Pues no lo sabemos, porque en realidad nadie en la NASA lo ha confirmado. Yo tengo dudas. Tengo dudas porque creo que Phobos, en imágenes anteriores de estas cámaras, salía con más definición. Pero no lo puedo garantizar, de verdad, ahora mismo. Es que está el tema del parón del gobierno de los Estados Unidos y la NASA está parada sobre todo en la parte de anuncios y de publicaciones. Es tremendo. Esto no quiere decir que las naves de la NASA no estén recopilando información sobre 3i Atlas. Lo que pasa es que está almacenada y hasta que no vuelvan a su trabajo los operadores de la NASA, pues no se va a poder liberar esa información. Esperemos que se solucione todo antes del 29 de octubre, porque entre el 29 y el 30 de octubre es cuando se produce el perihelio de 3i Atlas, la máxima aproximación al Sol, un momento clave en el que este objeto interestelar puede cambiar su trayectoria. Ojo, no por el tema de que sea una nave espacial y luego venga hacia la Tierra, sino porque normalmente los cometas y cualquier otro objeto que pase muy cerca del Sol es el momento en el que suele sufrir un empujón que le hace cambiar algo la trayectoria. Pero veremos lo que ocurre. Tenemos otra noticia curiosa relacionada con 3i Atlas. Veréis, la sonda Juno de la NASA, que estuvo estudiando Júpiter desde el 2011, se lanzó en el 2011 y entró en órbita a Júpiter en el 2016. Desde entonces ha estado estudiando Júpiter y las lunas y mandándonos un montón de información sobre todo el sistema de Júpiter, pero ha terminado su misión y ha quedado en una especie de limbo, porque resulta que como el gobierno de Estados Unidos está cerrado, pues no sabemos lo que va a pasar con la Juno. La Juno oficialmente se acabó el 30 de septiembre. Estaba planificado que se estrellara contra las nubes de Júpiter en una misión suicida para de paso recopilar información sobre qué hay ahí debajo de las nubes de Júpiter, o al menos hasta donde pueda aguantar la nave, que nos mande todos los datos posibles. ¿Por qué contra las nubes de Júpiter? Pues porque la NASA tenía miedo que en la nave hubiera bacterias de origen terrestre y que la nave, si se dejaba a la deriva, terminase estrellándose contra la luna Europa y esas bacterias terrestres terminaran colonizando la luna Europa y en concreto su océano superficial, creando, una invasión extraterrestre, pero de bacterias. Una invasión terrestre de bacterias terrestres a un objeto extraterrestre sería en este caso. Tenían ese miedo y entonces para evitar ese riesgo, muy escaso, pero para evitarlo, pues decidieron este final apoteósico y épico lanzándose contra las nubes de Júpiter. ¿Pero qué tiene que ver esto con 3i Atlas? Pues resulta que hace un par de meses se propuso que ya que la Juno terminaba su misión y ya que aún le quedaba un poquito de combustible, pues desviar la Juno y mandarla al encuentro con 3i Atlas. Porque resulta que 3i Atlas, con la trayectoria prevista,
si no sufre cambios después de pasar del Sol, con la trayectoria prevista, pasaría unos 53 millones de kilómetros de Júpiter. Es bastante distancia, pero no mucha. Es decir, había tiempo para mandar a la sonda Juno y que llegara bastante cerca. No estaba claro, por los cálculos hubo polémica sobre si era capaz de hacer un sobrevuelo real sobre TRES y Atlas o se quedaría a unos pocos millones de TRES y Atlas. Pero bueno, aunque dándose a unos pocos millones de kilómetros de TRES y Atlas, podría conseguir un montón de información por dos razones. La primera es que a la altura de Júpiter ya se habría enfriado bastante, con lo cual la nube de gas y polvo que rodea a TRES y Atlas ya se hubiera reducido muchísimo. Quizá no creo que pudiera ver el núcleo, pero podría tener imágenes y recopilar datos muy interesantes. Y segundo, porque la Juno está dotada de cámaras y equipos muy buenos para hacer ese tipo de observaciones. Pero la NASA pasó del tema. De hecho, creo que ni contestó. Y eso que hubo una petición de una congresista, si no me equivoco. Pero al final pasaron del tema, no la mandaron, dejaron que la Juno estuviera terminando sus últimos vuelos y órbitas en torno a Júpiter y ahora está en un limbo total. No sabemos qué va a pasar con ella, si la van a tirar, hay que tratar un poco con respeto a la Juno, que se lo merece. Si la van a hacer casi un entierro vikingo, incinerándose en las nubes de Júpiter mientras nos manda toda la información posible sobre lo que hay ahí debajo, o qué va a pasar. Porque, como ya digo, Estados Unidos tiene el gobierno cerrado y no sabemos nada de lo que va a ocurrir con la Juno, que en este momento pues está ahí con la misión parada y con el combustible, pues lo poco que quede agotándose. A ver lo que ocurre. Bueno, estamos atentos al objeto interestelar 3I Atlas, pero como ya sabéis, en estos días ha habido noticias, vídeos, noticias realmente no, vídeos. Hay un montón de vídeos de este tipo. 7 cometas están llegando. O este otro, que también... El 3I Atlas bien acompañado y te pone, por siempre, lo de el anterior del impacto con Marte esto es completamente falso. No ha impactado contra Marte, 3I Atlas, nada ha impactado contra Marte que sepamos. Y esto de 3I Atlas ahí que te ponen imágenes de la Tierra como si vinieran todos estos cometas contra nuestro planeta. ¿Hay realmente esto? ¿Existen más cometas de lo normal que están llegando al sistema, la zona de los planetas del sistema solar, el entorno de la Tierra? Vamos a decirlo más clarocidas. Vamos a esta foto que está rondando por las redes sociales. ¿Es esto 3I Atlas? ¿Esta foto es real? ¿Esto que estamos viendo es 3I Atlas sobrevolando Marte? ¿Esta foto la tomó realmente el rover Perseverance? Respuesta, sí la tomó. ¿La foto es real? Sí es real. ¿Es 3I Atlas? No, pero tiene su gracia. Bueno, de entrada, ya os vuelvo a repetir, 3I Atlas pasó a casi 30 millones de kilómetros de Marte, no lo sobrevoló. No, esto que estamos viendo aquí no es 3I Atlas. En realidad es la cabeza del mástil del rover. Porque esa foto la tomó y las toma, porque hay un montón de ellas, las toma periódicamente la SkyCam, que es la cámara que toma fotos y está situada en la parte superior del cuerpo del rover. Estás mirando siempre hacia arriba. Es una cámara destinada, para ver las nubes marcianas, el clima, las nubes de polvo. Está destinada a esas cosas, ver cómo está un poco la atmósfera marciana en ese momento. Y claro, resulta que en esos ángulos pillas casi siempre a la cabeza del mástil. Andaba circulando también esto mismo. Y aquí tenéis, por si tenéis dudas, esta foto también está tomada por la misma cámara. Ya os digo que hace fotos periódicamente, creo que hace una cada día o cada 2 días,
Y esta se tomó el 30 de septiembre, es decir, mucho antes de que pasara cerca el 3i Atlas. La voy a ampliar para que veáis. Y aquí está, ahí en esa parte de arriba, está la cabeza del mástil. Es que lo pilla casi siempre. Creo que alguna vez no lo ha pillado, pero casi siempre lo pilla. Aquí tenemos el brillo del sol. Se mira, pues bueno, para saber la cantidad de polvo que hay en el ambiente. A veces pilla alguna nube, porque en Marte sí hay nubes, a gran altura, pero sí hay nubes. Y normalmente pilla también el mástil. Pues ahí está esta foto, que andan por ahí rondando y no es 3i Atlas. Porque un objeto de 5 kilómetros de diámetro con esa velocidad, en caso de impacto, sería tremendo. Algunos comparan, como os decía en el vídeo de esta tarde, a 3i Atlas con una nave tubular tipo Cita con Rama. Una novela magnífica, pero en esa historia, bueno, comparan a 3i Atlas con una nave tubular como la de la historia. Pero ojo, en esa historia la nave no venía con intenciones agresivas y hostiles. No, la teoría que manejaba Arthur C. Clarke en la novela no estaría ligada a la teoría o la respuesta a la paradoja de Fermi del bosque oscuro, sino a la respuesta del zoo cósmico, que sería otra explicación a por qué no vemos extraterrestres por todos lados. La teoría del zoo cósmico viene a decir que, bueno, que los extraterrestres no se expanden tanto como pensamos, eso para empezar, y después que estaríamos observados, pero como un zoólogo está observando a una hormiga. Porque claro, por una civilización del cosmos podría estar esa civilización perfectamente 100 o 200 o 300 millones de años más avanzada que la nuestra. Millones de años más avanzada que la nuestra. Para ellos podríamos ser como ratones, o como hormigas. Gabriel Ferrot, no entiendo cómo teniendo el James Webb y el SFER no pueden ver con más precisión y nitidez a 3i Atlas. Sí lo han visto, hemos tenido imágenes del James Webb y del Hubble. Pero, bueno, del Hubble había datos un poco confusos, porque por lo visto daba un rango de entre 300 metros de diámetro, que me parece ridículo, a 40 kilómetros de diámetro. Y el James Webb también tuvimos imágenes de 3i Atlas. Pero el problema es que ahora ya, dentro de unos días, ya casi en esta semana creo que daban eso, entraba dentro de la zona de deslumbramiento del Sol, y con el James Webb no se puede utilizar para mirar a 3i Atlas. De hecho, creo que ya no se podía utilizar desde hace unas semanas. El James Webb está especializado en ver objetos fríos, literalmente, y objetos del cosmos profundo, del espacio profundo. Así que si lo enfocas contra el Sol, de hecho está diseñado para que no pueda estar enfocado junto o cerca del Sol, porque podrías estropear todo el instrumental. Pero tenemos a la nave Parker, la sonda solar Parker, que es así, está especializada en ver cosas cerca del Sol y va a tomar imágenes, datos y todo lo posible de 3i Atlas, la Parker. El problema es que tomará datos porque es una misión de servicios mínimos de la NASA, pero no se van a poder publicar todos los datos que esté tomando esta sonda hasta que no termine el tema del paro en el gobierno de los Estados Unidos. Como os expliqué hace tiempo, aunque no es una... Dentro del marco de teorías que se pueden poner, esto es como una investigación policial. La investigación científica y la policial son muy semejantes. Investigamos, en este caso, no un delito, sino un misterio. ¿Qué es 3i Atlas? Pues los investigadores, en este caso los científicos y los astrónomos, recopilan la mayor cantidad de datos posibles. Con ello, pues ya tienen una base del caso, de lo que ha ocurrido, de qué es 3i Atlas, a grosso modo. Pero viene el momento de lanzar especulaciones, de lanzar teorías sobre qué puede ser. ¿Qué puede ser 3i Atlas? Pues bueno, lo más básico es decir que es un cometa.
Es lo más básico, está actuando, en gran parte está actuando como un cometa, con una composición rara, pero como un cometa. ¿Qué otras cosas? Pues bueno, puede ser un planetesimal, como lo que os contaba al principio. Los planetesimales, como os contaba al principio, pueden ser cometas, sí, pueden estar hechos básicamente de hielo, polvo y algunas rocas y un poquito de metal. Pero los planetesimales tienen como característica los que se crean cerca de la estrella, en la zona calentita, de tener menos hielos y tener materiales más densos y más metales y más rocas. Y 3i Atlas a lo mejor es de estos, es un planetesimal, no un cometa clásico, típico, que básicamente está formado por hielos. Bueno, pueden ser, son teorías, son especulaciones. Y dentro de todo ese marco de especulaciones está también, ¿por qué no?, ¿y si es un objeto artificial? Porque como os explicaba antes, sabemos que existen objetos interestelares artificiales, porque los estamos produciendo nosotros. Es una posibilidad que otras civilizaciones extraterrestres que consigan o tengan tecnología espacial, pues terminen generando, aunque sea basura espacial, o terminen mandando sondas exploradoras o naves que se han perdido hace muchísimos millones de años por el espacio, o que nos manden una nave a la Tierra porque, bueno, han detectado que la Tierra pues puede tener vida. Viene 3i Atlas, es una nave, como se propuso, como dijo Avi Loeb al principio, puede ser una nave, especuló con que pudiera ser una nave extraterrestre que viniera con intenciones hostiles contra la Tierra. Ya os expliqué que no tiene lógica, no sería lógico. ¿Por qué? Porque de entrada 3i Atlas lleva 8.000 años atravesando el sistema solar. La nube, esa nube de Oort que os contaba, que tiene el sistema solar, que tiene un año luz de diámetro, perdón, de radio, un año luz de radio, ha tardado 3i Atlas unos 8.000 años en atravesarla, en llegar hasta donde está ahora. Ha tardado 8.000 años, solamente en eso, en atravesar el sistema solar. Y ese cálculo no es mío, ojo, ese cálculo lo dio el propio Avi Loeb, lo de los 8.000 años. Así que no viene a por nosotros, por los humanos. Esta vez los humanos no tenemos la culpa. Hace 8.000 años los humanos no dábamos señales ni de radio ni de ningún tipo al espacio. Nadie nos hubiera podido identificar. Había alguna aldea y poco más. No éramos nada significativo. ¿Puede venir por la Tierra? Como os decía antes, una civilización descubre que la Tierra es un planeta con vida y por tanto, oye, preventivamente, como somos los cazadores del bosque oscuro, hemos decidido que para evitarnos el tiempo y evitar que, bueno, que surja una civilización potencialmente peligrosa, ya directamente, si detectamos un planeta con vida, mandamos una nave, tarde lo que tarde, y que extermine ese planeta. Y así eliminamos la posibilidad de que surja una civilización en ella o no. Pues tampoco, porque la estimación de la edad La estimación de 3i Atlas es que es viejísimo. La estimación de edad que dan a 3i Atlas, por determinadas cuestiones de velocidad, de dónde viene y de otras cuestiones complejas, es de entre 7.000 a 11.000 millones de años. Eso significa que de donde salió, de fuera, de donde fuera que salió, de donde partió, cuando lo hizo, la Tierra no existía, ni el Sol. Así que no viene a por nosotros. Esa parte está descartada. Diego Balboa, pero la edad se estima en función de su trayectoria, pero si es artificial la trayectoria puede no ser lineal. Sí, esa es la parte también que tengo dudas, ojo. Yo descarto lo de que venga por nosotros los humanos, lo descarto totalmente, por el tema de los 8.000 años. Podéis decir, oye, a lo mejor hizo el viaje más rápido y atravesó el sistema solar más rápido. Bueno, entonces, ¿por qué va a esta velocidad ahora, que lo hemos descubierto? Porque no creo que 3i Atlas tenga la capacidad de saber cuándo lo van a descubrir o no. Ojo, ya digo que el cálculo lo hizo Avi Loeb. Lo de 7.000 a 11.000 millones de años, los cálculos son complejos. Lo he estado mirando varias veces y tela marinera. Pero sí, hay dudas sobre el origen.
Decían el disco grueso, ahora dicen el disco delgado, y sí es cierto otra cosa, que en un objeto viejo, ahora cuando 3i Atlas pase cerca del Sol, va a ver cómo su trayectoria se altera algo. Claro, si damos marcha atrás, hace millones de años pudo haber pasado cerca de otra estrella y pudo verse alterada su trayectoria de otra forma, con lo cual el origen lo tenemos muy incierto. Lo ideal sería tener un trocito de 3i Atlas, aunque sea muy pequeñito. Por eso os decía que a lo mejor había que rescatar esa misión antigua de mandar una nave con una especie de paraguas gigante que vaya rastreando la zona por donde está pasando 3i Atlas, porque actualmente 3i Atlas está soltando, pues como hacen los cometas, en eso está actuando más o menos igual, está soltando sus gases, su polvo, su material en un reguero por donde está pasando. Si tuviéramos un trocito, porque claro, no tenemos esta misión que os estaba poniendo antes, no tenemos el interceptor cometario, era lo que necesitábamos. Porque también otra cosa, hay que decir, ojo, 3i Atlas es algo único, sea natural, artificial, lo que quiera, será algo único que no vamos a volver a ver en muchísimo tiempo. Porque sí, el ver a C. Rubin va a descubrir pues, más objetos interestelares, pero es muy dudoso que encontremos uno tan grande y que encima pase en un ángulo tan bueno que pase cerca de la zona de los planetas. Porque claro, estos objetos interestelares pueden venir desde arriba, desde abajo, desde unos ángulos que hagan que llegar a ellos sea muy difícil. Y evidentemente será mucho más fácil encontrar objetos pequeños, tipo Oumuamua, por ejemplo, era 240 metros de largo. 2i Borisov era unos 400, 500 metros de diámetro, nada más. O sea, lo normal será que descubramos objetos interestelares de unos pocos cientos de metros. Lo anormal es 3i Atlas, 5 kilómetros como mínimo de diámetro. Es una pena que no tengamos esto. Meta Darko, por favor, Antonio, respóndenos sobre la relación 3i Atlas con la señal WOP, pero la señal WOP se captó hace muchísimo tiempo, en el 70 o en el 80, por ahí. Bueno, tengo un vídeo en el canal. Y la última teoría, porque tampoco es que esté confirmado, es que pudiera ser fue originada por un cometa. Una reacción explosiva en un cometa que tenía hidrógeno y que causó esa señal. Es la última teoría, ojo. Hay más teorías, evidentemente. ¿Pero qué tiene que ver con 3i Atlas? Pues nada. Era otra señal, que además creo que es otro ángulo completamente distinto de donde viene 3i Atlas. De donde viene 3i Atlas en el sistema solar, ojo. Y además esto fue de hace un montón de tiempo. En el 77. No ha llovido. En el 77. Sí, creo que además es otro ángulo completamente distinto. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias a todos por acompañarme en este viaje por los mundos del conocimiento y del cosmos.